Dios te bendiga. Te invito a ver esta predicación hasta el final, que tiene como mensaje la maldad dentro de las religiones. El Señor Jesucristo ordena darle un mensaje escrito al líder religioso de la iglesia ubicada en una ciudad turca llamada Tiatira. Y el mensaje tenía que ser escrito para que llegase sin ningún cambio o alteración en su contenido, porque Dios no quiere que el mensaje sea alterado, sino que la palabra de Él se predique como está escrita. Y vivimos en un mundo donde lamentablemente el mensaje de Dios ha sido adulterado, y vemos una cantidad incontables de falsos mensajes de Dios, de falsos evangelios, de falsa doctrina cristiana. Y eso ha traído y sigue causando mucho sufrimiento, dolor, corrupción, perdición en medio de la llamada cristiandad. Es decir, toda esa población que hay sobre la faz de la tierra, que son una enormidad de millones, que profesan, que dicen ser parte de la cristiandad, del cristianismo, de la iglesia de Cristo. Pero la realidad que están en esa condición, porque el mensaje verdadero de la Biblia les ha llegado cambiado y cambiado para mal. Un evangelio adulterado. El evangelio es la verdad de Dios, es la buena noticia del Salvador al mundo. Y si a la gente no se le predica el evangelio como es, no tiene el efecto. Es como darle al enfermo una medicina adulterada, que ya no tiene las propiedades curativas ni salvadoras. Por eso que nosotros tenemos la enorme responsabilidad de pregonar esta palabra tal como el médico celestial la ha dado. Si nosotros cambiamos la fórmula del cielo, la gente seguirá enferma del alma, enferma del corazón, sus hogares enfermos, sus matrimonios enfermos, sus hijos enfermos, su alma enferma, sus mentes enfermas. Pero el mensaje de Dios, auténtico, legítimo, real, bíblico, es el que sana la mente, el que sana el corazón, el que restaura los matrimonios, el que regenera al perdido, el que sana al enfermo. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no es otro que el mismo Dios. Y no hay autoridad más grande que ser Hijo de Dios, que ser Dios hecho hombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús podemos salvarnos. No hay un nombre más grande, más importante, más influyente, más poderoso que el nombre de Jesucristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús conlleva poder. Los demonios salen de los cuerpos en el poder de su nombre. La enfermedad se disuelve en el poder de su nombre. Los perdidos se salvan en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesús que David venció al gigante Goliat. Es decir, en el nombre del Dios del cielo, de Jehová de los ejércitos. Es en el nombre de Dios. Es en el nombre del Dios eterno. Y para los que no saben,
Jesús es eterno. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Él creó este universo. Conjuntamente dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y este mensaje quería el autor, que es el Señor Jesucristo, que el destinatario, que era el líder religioso de la iglesia en Tiatira y la congregación de ese lugar, supiese claramente. No era producto del corazón, del sentimiento, del criterio, de la opinión del apóstol Juan, sino que supiesen que ese mensaje provenía de la mente de Cristo. Un mensaje que era el resultado de lo que Cristo había observado en ese grupo que pertenecía a la cristiandad de los tiempos de los apóstoles, la iglesia de Tiatira. Que sepan esos oyentes que el mensaje es del más poderoso, del más grande, bien, del Señor Jesucristo. Un mensaje del presidente de este país. Eso tiene un impacto en la vida de la persona. Un mensaje que venga del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, dirigido especialmente para ti. Eso tiene un impacto profundo en la vida de la persona, porque no te está dando el mensaje cualquiera, sino una persona de gran importancia. Pero imagínense, el mensaje del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el mensaje para ti del Creador del universo. Eso tiene un impacto total en la vida del ser humano. Y es por eso que el mismo Señor Jesucristo le dice a Juan: dile que este mensaje es del Hijo de Dios, del que tiene ojos como llama de fuego, porque su mirada es penetrante y porque sus ojos están cargados de ira santa al ver el pecado, la maldad, la corrupción dentro de la llamada cristiandad. En el mundo, hermanos, según estadísticas, dicen que la religión más grande sobre la faz de la tierra es la religión cristiana. Y el pueblo religioso más grande son los llamados cristianos, que conforman la cristiandad. Y dentro de la cristiandad hay bastantes grupos religiosos. Nosotros somos parte de esos grupos religiosos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero el Señor Jesús vio en aquellos tiempos, en el siglo primero, cómo dentro de la cristiandad se había metido la maldad, se había metido la hipocresía, se había metido la idolatría, se había metido las inmoralidades dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de la misma casa de Dios, donde estaba la Biblia, donde se enseñaba de Cristo, donde había gente sabia y santa que obedecía a Dios. Se habían metido los lobos para hacer su nido, se habían metido las serpientes humanas para hacer su nido y poner sus huevos de serpientes. Y eso nos hace ver cuán descarado y sinvergüenza y osado es Satanás para meter una embajada del infierno dentro de la iglesia, dentro de la cristiandad, poner un nido de su maldad dentro de la casa de Dios. Que el Señor lo reprenda. Y ese problema de aquellos tiempos ahora se ha multiplicado miles de veces más, y observamos al mundo llamado cristiano lleno de maldad, de gente malvada, de gente que sirve a las tinieblas, instrumento del mismísimo Satanás.
metidos dentro de los templos. Y es por eso que el Señor Jesucristo está mirando con una mirada de indignación, una mirada de ira santa, mirando qué barbaridad, como dentro de mi casa, como dentro de mi pueblo, como en medio de la Biblia están haciendo esas inmundicias. Y han levantado un templo a Satanás dentro del templo de Dios. Y se forma una secta satánica como un tumor canceroso dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dice el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras, porque el Señor te conoce. Y Él conoce cómo están las religiones. Nadie tiene que informarle, porque Él se pasea sobre la faz de la tierra. Él sabe todo lo que se hace pública y privadamente, todo lo que se hace a la luz del día y en la oscuridad de la noche más negra. Él lo sabe. Cuando yo escucho algunas cosas pecaminosas, maliciosas, corruptas que se hacen dentro de religiones llamadas cristianas, y aún en grupos llamados evangélicos, y aún en grupos llamados pentecostales, me quedo horrorizado. ¿Cómo es posible que semejante vileza, que semejante pecado se haga dentro de un lugar destinado para servir al Dios del cielo? Pero ¿sabe qué? El Señor, ¿qué cosas no verá? ¿Qué cosas horribles, espantosas no verá dentro de las religiones llamadas cristianas? Cosas abominables, todo tipo de perversiones sexuales, todo tipo de vicio, todo tipo de brujería, todo tipo de satanismo. La Biblia dice que Dios le revela a un profeta y le dice: mira, te voy a abrir un agujero para que mires adentro del templo. Y entonces el profeta mira por el agujero y lo que ve a sacerdotes adorando al diablo, adorando a los falsos espíritus y haciendo vilezas. Qué cosas horrendas, horribles, abominables Dios no ve dentro del liderazgo religioso de las diferentes denominaciones y grupos que dicen ser parte del pueblo de Dios y del pueblo cristiano. ¿Qué pecados no se hacen, hermano, dentro de la religión cristiana más numerosa que hay sobre la faz de la tierra? La religión tradicional, que tiene una sede en una ciudad importante de Europa. Y usted ve que los que pertenecen a esa religión, de la cual la mayoría de nosotros provenimos, ¿qué pecados no se hacen dentro de esa religión? ¿Qué pecados no cometen los que pertenecen a esa religión? ¿Sabe qué pecado no cometen? Ninguno, porque todos los pecados lo hacen. Todos. Usted en esa religión enorme, que se jacta de ser la más popular, la más rica, la más influyente, la más respetada, está llena de adúlteros, fornicarios, borrachos, desviados sexuales, estafadores, drogadictos, secuestradores, sicarios, brujos, hechiceros, prostitutas. Toda clase de maldad están ahí. Hasta ateos y están ahí. Adoradores del mismo diablo y están ahí. Y hasta su principal líder religioso, le escuché decir a una joven que está metida en los vicios sexuales contra naturaleza, decirle que el Señor Jesucristo le recibe en su iglesia con los brazos abiertos. Pero eso es falso, porque para que el Señor reciba a un pecador con los brazos abiertos para ser parte de su pueblo, de su iglesia, esa persona tiene primero que dejar su pecado, dejar su inmundicia,
dejar su maldad, dejar su corrupción, dejar su robo, dejar de golpear a la esposa, dejar de ver pornografía, dejar de prostituirse, dejar de adulterar con el jefe del trabajo, dejar de cometer incesto con el familiar, haciendo abominaciones sexuales. Si no, el Señor no puede recibirle, porque Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Adorado sea Dios. Y a la gente se le engaña diciendo que Dios le recibe así, con sus demonios, con sus pecados, con su idolatría, con su brujería. Y la gente dice, bueno, si Dios me recibe así, el día que me muera también me va a recibir en el cielo, con mis demonios, con mis pecados, con mis maldades, con mis injusticias. Y eso es una horrenda mentira, decirle a la gente esa falsa esperanza de que estando sirviendo a la maldad van a entrar a la vida eterna, porque hay un infierno que cada día abre más la boca horrible que tiene, tragándose a las almas de millones de seres humanos y aún de conciudadanos. Por eso que Dios ha mandado esta carta, por eso que Dios nos ha delegado a anunciar este mensaje. Yo conozco tus obras. Le está hablando a la cristiandad, le está hablando a los líderes religiosos, le está hablando a los políticos, le está hablando a los jueces, le está hablando a los fiscales, le está hablando a los ministros de Estado, le está hablando a los policías, a los profesores, a los comerciantes, a los agricultores, a los ricos, a los pobres, a los famosos, a los anónimos, a los religiosos, a los ateos, a todos les está hablando, porque Dios tiene la autoridad de hablarles a todos. Quieran o no quieran oír, quieran o no quieran arrepentirse, ellos tienen que oír, porque será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el final. Así que, aunque te tape los oídos, la voz de Dios te va a retumbar en el alma. Yo conozco tus obras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que permites, apañas, alcahueteas, que esa mujer llamada Jezabel, que se dice mensajera de Dios, profetiza, enseñe como maestra y seduzca, engañe con seducción lujuriosa y melosa a mis servidores para que cometan fornicación con ella y para comer cosas sacrificadas a los demonios, a los ídolos. Vea usted, el Señor Jesús está sacando a la luz que dentro de esta iglesia, que dentro de la cristiandad de aquella época, la maldad se había metido. Y la maldad tenía nombre, Jezabel. Y estaba ahí. Y decía que era cristiana. Jezabel, ¿tú qué eres? Cristiana. Soy cristiana. Tengo mi líder religioso. Y congrego en la iglesia que está en Tiatira. Y decía ser una escogida de Dios, una iluminada, que estaba llena de la presencia del Espíritu de Dios y que podía y que Dios hablaba a través de ella. Es decir, que era una persona que hasta lo más probable tenía un cargo dentro de la cristiandad y estaba ahí y era una embajadora del infierno, era una malvada, perversa hija de Satanás. Y estaba ahí, metida. Cualquier persona que iba a la iglesia a escuchar el mensaje de Dios, de Cristo, llegaba y ella estaba ahí para darle la bienvenida, para recibirle. Escuchamos el testimonio de Nelson Cayupe, que era un corrompido, endemoniado, delincuente y vicioso,
Pero entró a la iglesia con mucho temor y duda y se encontró con personas que le dieron la bienvenida, que eran verdaderos hijos de Dios. Gracias a Dios no te recibió una Jezabel. Y dentro de la cristiandad, cuánta gente sincera vienen a los templos, van a sus religiones con el ánimo de tener un contacto, una comunión con Dios, una respuesta del Señor. Van a la casa de Dios queriendo cambiar de su vida de vicio, queriendo que Dios les solucione sus problemas matrimoniales, buscando el perdón, la paz, y van a su religión llamada cristiana y se encuentran con una Jezabel. Se encuentran con una embajadora de las tinieblas o con un embajador del mal ahí, con un brujo metido ahí, con el brujo burundanga metido ahí, metido dentro de la casa de Dios, metido dentro del pueblo de Dios, metido dentro de la enseñanza de Dios. Y ese es el gran cáncer que ahora sufre el pueblo llamado cristiano sobre la faz de la tierra. Está lleno de Jezabeles y Jezabelos. Lleno. Y estas personas que se han metido, de hace más de 2000 años que se han metido y se han disfrazado, son los promotores de la fornicación, del libertinaje, de la inmoralidad sexual y de una práctica hermana gemela de la brujería. Se llama idolatría, porque la idolatría es adorar a un falso Dios, y quien adora a un falso Dios, a quien está adorando en realidad es al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Que el Señor lo reprenda. Si tú no adoras al verdadero Dios, aunque no te des cuenta, estás adorando al diablo. Y le voy a hablar más claro, pero hay que hablar verdades ya. La gente que adora a la Virgen María no está adorando a la Virgen María, está adorando a Satanás. La gente que cree que está adorando a San Pedro y a San Pablo y a San Gabriel, no están adorándolos a ellos, están adorando a Satanás. Porque los santos están allá en el cielo y no saben nada de lo que están haciendo acá la gente que está desviada de la doctrina verdadera. Están adorando a Satanás. Ay, pastor, usted está hablando algo muy fuerte, algo que me está ofendiendo. Aunque te ofenda, esta es la verdad. El que no adora al único Dios verdadero está adorando al diablo. El que no se arrodilla ante el único Dios verdadero se está arrodillando ante el diablo. El que no adora a Cristo resucitado está adorando a Satanás. Dice la Biblia que Dios el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esta Jezabel está metiendo dentro de la cristiandad la idolatría. Dioses de yeso, de madera, pintura sobre la piedra, dioses de bronce, dioses de metal. Y le dicen a esos dioses fabricados por manos pecadoras, pintados por manos pecadoras, moldeados por manos pecadoras, tallados por manos pecadoras, le dicen: sáname, sálvame, bendíceme, protégeme. Y hay otros que están peores: ayúdame a robar, ayúdame a enamorar a mi vecina que es casada y que me haga caso. Te pido que mates a mi suegra que no la aguanto. Todas esas barbaridades se dan porque se ha metido la maldad dentro de la cristiandad. Y esa Jezabel estaba haciendo todo eso. Y a personas que estaban dentro de la iglesia, que amaban a Dios
y que tenían buenas intenciones de servir al Señor, esta mujer los captaba, los jalaba a un costado y le metía ese veneno en su cabeza y le metía el veneno en sus corazones. En el mundo hay millones de seres humanos con envenenamiento mental. Están ciegos, caminando como zombies a un infierno eterno, a una condenación espantosa, porque les han enseñado mentiras, engaños. Por eso que viven una vida hueca, vacía, corrompida y maldita, es decir, desgraciada. Y ellos dicen, pero si yo soy cristiano, ¿por qué sufro? Yo soy cristiano y me quiero suicidar. Soy cristiana y no lo odio a mi esposo. Porque hay mujeres que dicen ser cristianas y están llenas de agresividad y de violencia, de insulto. Y su matrimonio es una selva, es una salvajada lo que hay ahí. Y es algo horrendo. Y los hijos traumados, los hijos afectados. Eso es lo que hay ahí. Tienen la mente enferma, la mente contaminada, el corazón dañado, porque la maldad se le metió. Alguien le enseñó un falso cristianismo. Y esta mujer le estaba enseñando un falso cristianismo. Un cristianismo mezclado con idolatría. Un cristianismo donde se puede fornicar, donde se puede tener relaciones sexuales sin estar casado. Un cristianismo donde los que están ahí hablando de Dios pueden adulterar con la mujer ajena o con el hombre ajeno. Y le dicen, así como está, eres hijo de Dios. Así como vives, eres hija de Dios. Así borracho, eres hijo de Dios. Así homosexual, eres hijo de Dios. Así lesbiana, también eres hija de Dios. Así con 2, 3 mujeres, eres hija de Dios. Así siendo prostituta, también eres hija de Dios. Todos son hijos de Dios. Hasta el brujo es hijo de Dios. Hasta el diablo también es apóstol. La maldad se ha metido en la cristiandad. Y lo peor de eso, que gente sincera que realmente querían acercarse a Dios han sido engañados, atrapados por la red de estas víboras metidas dentro de la cristiandad. Qué horrenda cosa, hermano. Usted sabe que uno de los pecados que Dios más repudia es la idolatría. Y Jezabel es tan astuta que ha logrado que se hagan ídolos de Cristo, como el señor de Luren de Ica, como el señor de Muruguay de Tarma, como el Cristo de Ayabaca de Piura, como el Señor de los Milagros, el Cristo Moreno de acá de Lima, Perú, el Cristo de Pachacamilla o de Pachacamá. ¿Quién ha logrado meter idolatría a la cristiandad? Jezabel. El espíritu de Jezabel. Y lo ha logrado porque la gran mayoría de cristianos son idólatras. La gran mayoría de cristianos son idólatras y adoran la piedra pintada, y quien le pide y le reza a las imágenes, a quien está pidiendo en realidad, esos son los espíritus malos. Y los que lo sacan en procesión, ¿se da cuenta? Y aquí los distritos que nos rodean son los distritos más antiguos de Lima. Y son altamente idólatras. Usted vea los distritos, los pueblos donde la idolatría es más fuerte, son los más corruptos. Y son los más duros de volverse verdaderos cristianos. Porque la idolatría es una maldición tan grande que tiene a la gente atrapada, la tiene enceguecida. Y hay muchos cristianos verdaderos que tienen miedo a hablar en contra de la idolatría. Pero ha llegado la hora de decir que adorar a Santa Rosa de Lima es idolatría.
adorar a Rosa de Lima, mi amado hermano y pueblo, es adorar a Satanás. Porque si Rosa de Lima en verdad fue una hija de Dios santa, ella está en el cielo. Pero quien está adorando a sus imágenes y a su cadáver y a su calavera, está adorando al mismo Lucifer. Y eso hay que hablarlo, eso hay que decirlo, porque si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Si nosotros no lo enseñamos, ¿quién lo va a enseñar? Jezabel ha metido la idolatría dentro de la cristiandad. Ha metido el sexo libre. La cantidad de gente que tiene sexo y no se han casado son millones. Ya no quieren ni casarse, pero sí tienen sexo. Adolescentes teniendo sexo, niñas y niños teniendo sexo. Vivimos en tiempos catastróficos. Jezabel se ha apoderado de mucha cristiandad. Y el Señor Jesucristo la ha estado mirando a doña Maldad, la ha estado observando con ojos como llama de fuego. Y ha llegado la hora de que Él la identifica y la desenmascara a oídos de todos los pueblos de la tierra. Porque llega la hora cuando la gran ramera, la prostituta religiosa, el Señor la va a desnudar y va a mostrar a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales, cuál es su verdadera identidad, y que está pactada con el mismo Satanás y respaldada y respaldando al anticristo. Y el Señor la miraba como te mira a ti, y le miraba con sus ojos santos, puros, su mirada penetrante, su mirada celosa, porque dice la Escritura: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Perdón. Y el Señor Jesús saca a la luz el pecado de esta mujer hipócrita. Lo saca a la luz. Que todos sepan qué clase de mujer es esta. Que todos oigan. Que el mismo Señor Jesucristo diga quién es ella. Porque hay gente que no cree. ¿Cuánta gente le diría: esa Jezabel es una bruja? ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo vas a hablar así? Esa Jezabel es una enviada del diablo. No, no puede ser. Ella es una escogida de Dios, es una mensajera de Dios, es una mujer especial, muy amorosa. Pero ahora el Señor Jesucristo le va a decir en su misma cara la clase de víbora que es. Porque a la gente malvada hay que encararla. La gente perversa hay que enfrentarla. No podemos estar con liviandad. A la serpiente hay que darle en la cabeza. Si no, sigue envolviendo a otro y a otro y a otro, y destruyendo y despedazando y corrompiendo y degradando y arruinando. Y sigue y sigue y sigue. Y sucede que el líder religioso está viendo esa escena de que la maldad se ha metido, que la maldad está tomando control, que el pecado y la corrupción ahora se ha diseminado por todos lados, que la gente que está viniendo a los templos a buscar a Dios están siendo captados, enredados por esta maldad, por esta hipocresía religiosa, por esta idolatría y estas prácticas pervertidas sexuales. Y él está mirando nada más. Mira, observa, pero no dice nada, no interviene. Y si dice, lo dice con mucha fragilidad. Y eso es lo que está sucediendo ahora.
Por un lado, dentro de la cristiandad hay un montón de Jezabeles descaradas y Jezabelos descarados, corruptores, degenerados, perversos, que están corruptos y corrompiendo a otros y están arrasando con niños, con jóvenes, con damas, con caballeros, con ancianos, empujándolos por multitud al mismísimo infierno. Y otros religiosos que son testigos de eso y que se dan cuenta, ¿sabe cómo están? Mudos, están paralizados y no denuncian y no condenan y no señalan. Están ahí momificados, se han vuelto cómplices, se han vuelto alcahuetes, se han vuelto apañadores y dicen que eso es misericordia, que eso es amor, que eso es tolerancia. Pobrecita Jezabel, no le digas, la vas a afectar. No, pobrecita, se va a sentir triste. No, hay que comprender que somos humanos. ¿Quién no peca? ¿Quién no falla? ¿Quién no se equivoca? Y son de esa escuela, de la escuela de libertinaje, la escuela liberal, que salvo siempre salvo, que aunque peque igual te va a salvar, no te preocupes. Que si ese líder religioso ha violado a un niño, no se preocupe, ya Dios lo ha perdonado y que siga ejerciendo como líder religioso, que ya el Señor lo perdonó. Son de esa escuela, la escuela del silencio, la escuela del apañamiento. Ya no se denuncia la maldad, se le mira, se le contempla. Hasta algunos dicen, bueno, solo queda rezar, solo queda orar, así es la vida, ya, ¿qué vamos a hacer? Ya la cosa está así, ya no podemos ir contra la corriente. Pero Cristo dice que eso no es así. Cristo dice, ha llegado la hora de darle el mensaje, ha llegado la hora de decirle la verdad, ha llegado la hora de correr la cortina y que vean a las cucarachas que están metidos dentro de la cristiandad, de ver las lechuzas, que ver las serpientes que están metidos allá. Y Dios tiene un remanente, Dios tiene un pueblo fiel que lo ha levantado como levantó a Juan, para decir las verdades que hay que hablar, porque hay que hablar a la cristiandad, hay que hablarle a los paganos que no saben nada de la cristiandad, pero también hay que hablarle a la cristiandad, porque en la mucha cristiandad se ha metido muchas arañas, muchas tarántulas, y quizás acá hay algunas tarántulas con religión, y son tarántulas de pata larga. Y el Señor le dice a ese liderazgo religioso pasivo, el verdadero hombre de Dios, la verdadera iglesia de Cristo, no puede ser pasiva. Tiene que hablar la verdad y tiene que arrancar la inmundicia de la cristiandad. Y como no lo hizo, el Señor Jesús le dice al líder religioso pasivo, apañador, cómplice, le dice así: le he dado tiempo a tu discípula Jezabel, la malvada, la prostituta, la pervertida, la corruptora, la engañadora, la falsa maestra de herejía, la promotora de idolatría, la seductora de sexualidad. Le he dado tiempo, he estado mirando y esperando que reaccione. Le he hablado, porque Dios habla. Dios le habla a todos, incluso al hipócrita. Como hay hipócritas que Dios le está hablando en esta hora. Dios le habla a los sinvergüenzas. Dios le habla a los delincuentes, a los narcotraficantes, a los secuestradores, a los que le pegan a la esposa, a los que le hacen daño a los niños. El Señor le habla a todos. Al brujo que adora al diablo y que hace sacrificio humano, Dios le habla. Dios le habla a todos. Pero el Señor le había hablado de una y de otra manera a esta mujer perversa llamada Jezabel, pero no le había dado la gana de arrepentirse ni de cambiar, sino que era soberbia,
cerca, porque así hay mucho dentro de la cristiandad que están en pecado horrible y no quieren arrepentirse. Llena de pecado horrible y no quieren arrepentirse. Saben que son borrachos, discípulos del vaso de cerveza, y no quieren arrepentirse. Saben que están metidos en toda clase de vicio y no quieren arrepentirse. Son idólatras y no quieren arrepentirse. Son brujos, hablan malas palabras, mentirosos, estafador. No quieren arrepentirse. Y Dios le habla y Dios se lo dice y no quieren arrepentirse. Y están haciendo daño y no quieren arrepentirse. Y el Señor le da un tiempo, porque a todo pecador Dios le da un tiempo. Tú que me estás escuchando acá, tú que estás sentado acá o parado o ya escuchando detrás de tu ventana, el Señor te da un tiempo para que te arrepientas. El Señor dice: a este le voy a dar unos días, y si en estos días no se arrepiente, lo mato. A ese le voy a dar unos mesecitos y si no, lo mato. A ese le doy unos años y si no, lo mato. Dios nos da un tiempo. Ay, pastor, no venga a hablarme eso que me está asustando. No venga a hablarme eso que es ese discurso de odio. No, este discurso de amor. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere matarte. No, Dios no quiere hacerlo. Lo que Él quiere es que tú te arrepientas y que escape de las garras de la muerte y del infierno. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Así que a todos los pecadores, los perdidos que están fuera de la cristiandad y los perdidos que pertenecen a una religión cristiana, el Señor le da un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Dios le da un tiempo que solo lo sabe Él. Y a algunos hoy día a la medianoche se le acaba el tiempo. Hoy a la medianoche el Señor dice: se acabó, no te arrepentiste, ahora recibe la guillotina. Ay, pastor, usted no tiene un mensaje de amor. Este es el mensaje de amor, porque el mensaje de amor es el que te lleva a la vida, a la salvación. Pero el mensaje de odio es el que te dice: sigue pecando, sigue robando, sigue adulterando, sigue fornicando, adorando imágenes, y te vas a ir al tormento eterno. El Señor Jesús le dice a ese pastor blandengue: quiero que sepas algo. Tú no te amarraste los pantalones para ponerle en su sitio a esa mujer y sacar a ese cáncer de la congregación. Pero ahora me vas a ver a mí en acción. Porque Jesucristo no es manco. Y Jesucristo tiene poder y autoridad. Y si los religiosos no actúan, Él va a actuar. Y le dice: mira, pastor, mira, obispo, mira, sacerdote, mira, cristiandad pasiva, muda, contemplativa, alcahueta de la maldad. Yo le he dado tiempo a esos cristianos que están metidos en las iglesias católicas, evangélicas, protestantes. Le he dado tiempo para que ellos cambien, para que ellos sean transformados, pero no quieren arrepentirse, no quieren. Y por lo tanto, yo he decidido derramar mi juicio sobre los tales. Y a ella, yo ya le di el tiempo ya. Yo no te estoy mandando a decirle que le voy a dar otra oportunidad. No, yo ya decidí tirarla a la cama con una enfermedad o con un accidente o con algo que le va a pasar. Pero la Jezabel se me va a la cama a llorar, se me va a la cama a gritar, porque yo soy Dios. No puedo permitir que siga destruyendo a mis servidores, gente que me ama, gente que quiere hacer lo bueno, y le mete su veneno. No. Así que la arrojo en cama, la mando al hospital, la mando a la cárcel, la mando a la ruina, la mando a la pobreza. Y a los que se han unido a ella, se han dejado envolver por ella,
Los voy a castigar con cosas espantosas, con una tribulación, porque son unos adúlteros. Ahora, si ellos se arrepienten, no los voy a castigar ya. Pero si siguen así, le caerá todo el peso de mi ira. Y eso es lo que va a pasar con millones de cristianos que hay ahora sobre la faz de la tierra. El Señor está hablando a través de nosotros los predicadores, que ellos están dentro de la cristiandad corrompido. Se han dejado corromper por el jezabelismo, por el libertinaje religioso, por la mundanalidad, por la politiquería, por la filosofía humana, por las ideologías, por dogmas de hombres, por el ocultismo que se ha metido. Las ciencias ocultas se han metido hasta adentro. Y yo quiero que le digas, predicador, a toda esa cristiandad que se ha dejado envolver y no quiere volverse de sus malos caminos, que si ellos no se arrepienten y cambian, yo los voy a someter a un periodo espantoso de gran tribulación, porque viene sobre la tierra una cantidad de plagas y calamidades terribles. ¿Por qué? Por falsos, por engañadores cristianos haciendo el aborto, cristianos y manoseando a tu hija, papá, manoseador de tu propia hija, eres anatema. Y si la esposa sabe que su esposo es un violador, un pedófilo, tiene que denunciarlo a las autoridades, porque es una bestia, es un monstruo. Y si tú que me oyes has abusado de tu hijita o de tu hermana o de tu sobrina, lo que yo te recomiendo, tírate al piso, pídele perdón a Dios, llora, que Dios te perdone, y luego anda, busca un abogado y preséntate a las autoridades. Y si tú haces eso, Dios puede tener misericordia de ti para que el peso de la ley no caiga con toda su fuerza. Pero si tú eres un descarado que todavía le dice a la persona que has violado, no digas nada porque te mato, no digas nada porque tú ya sabes lo que te voy a hacer, la ira de Dios te va a venir con toda su fuerza. Te va a venir el apocalipsis completo a ti. Yo lo entrego, dice el Cristo, a gran tribulación, a los que con ella adulteran. Adorado sea Dios. Y a sus hijos, mira lo que dice Jesús, Jesucristo el Nazareno. A sus hijos los voy a herir a muerte, los voy a matar. Y todas las congregaciones cristianas, cuando escuchen la noticia de por qué tantos muertos, por qué esa enfermedad ha matado tanta gente, y por qué ese terremoto ha matado tanta gente, y por qué esa inundación y esa sequía ha matado tanta gente, la gente le dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado eso? Y van a decir, ¿tú sabes lo que había ahí? Eso era una orgía, eso era pecado, eso era un carnaval. Esa gente llena de brujería, llena de maldad. Mire, cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra y todos se hicieron chicharrón. Fue algo espantoso, algo terrible, algo horrible, hermano. Pero ¿por qué sería? Que Dios se le acabó el amor. Dios dejó de ser misericordioso y bondadoso. En ninguna manera. Ahí está en la Biblia. Se entregaron a todo tipo de depravación sexual. Eran tan degenerados sexuales que Dios manda a los predicadores, a los ángeles, y los querían violar sexualmente. Imagínense eso. El Señor manda a los apóstoles a predicar y la gente es tan corrompida que quieren violar sexualmente a los predicadores, a los santos. Dios dijo, ya basta ya, se acabó, fuego sobre los tales. Si usted escarba sobre ciudades que Dios ha destruido, ya sea con guerras, ciudades destruidas por pobreza, por hambre, por pandemia,
por epidemias como la peste negra de la pulga en Europa, que mató una cantidad de millones de europeos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tanta muerte? Y los hijos mueren. A tus hijos heriré de muerte, dice. Es decir, a tus descendientes, a tu pueblo, los heriré de muerte, dice. ¿Por qué? Porque han metido dentro de la cristiandad, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, han metido la maldad, han metido la perversión. Y Dios le ha dado oportunidad de arrepentirse. Y se han burlado de él, le han escupido la cara. Entonces Dios dice, por eso que no tengo otra cosa que hacer que castigarlos. Y todas las iglesias sobre la faz de la tierra se enterarán que lo que yo hice fue por la maldad. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, quiere decir que el ocultismo se había metido ahí. Espiritismo, brujería, santería, macumba. Usted sabe que rezar a los muertos es brujería. La misa de muertos es brujería. El adorar a los muertos es brujería. Cuando usted adora a la Virgen María, está practicando espiritismo. Cuando usted le reza a San Pedro, a San Pablo, a Santa Rosa de Lima, usted está practicando espiritismo. ¿Por qué? Porque usted está evocando al espíritu de un muerto. Puede ser que esa persona haya sido santa cuando estaba en la tierra, pero ya se murió, ahora es un muerto. Su espíritu y su alma está en el cielo, si es que fue un santo real, pero su cuerpo está en la tumba, es un muerto. Y cuando tú le hablas a un muerto, ya sea de Santa Rosa, o de la Virgen María, o de María Magdalena, o de Moisés, o de Abraham, o de San Lázaro, o de San Pacheco, o de San Munguía, usted le reza, usted le pide, usted está practicando espiritismo, satanismo, está evocando espíritu de muerto. Eso es grave. Profundidades de Satanás. En la cristiandad se ha metido la brujería, hermano. ¿Qué cosa? La brujería, el espiritismo. Y así como los brujos ponen sus velas, sus inciensos, a sus estatuas, a los espíritus, a una imagen de Moloch, de Astarot, de Baal, de Changó, de Siete Rayos, ahora le ponen a las imágenes de la Virgen María, de María Magdalena, de San Lázaro, de Santa Rosa de Lima, de San Martín de Porres, del Señor Murugal, Señor de Ayabaca, el Señor de la Puerta, la Virgen de la Ventana. Todos le ponen sus velas, su incienso. Son los mismos demonios que le han cambiado de nombre. Porque esa imagen no es de la Virgen María, esa imagen no es de San Pedro ni de San Pablo, no lo es, no lo es. Son demonios disfrazados con nombre de santo. ¿Sabe cómo se le llama a la religión? Que a los espíritus le ponen nombre de santo. ¿Cómo se llama? Santería. Es una rama de la brujería que, para que la gente no se escandalice, le ha cambiado el nombre a los demonios por nombre de santo de la Biblia. Yo recuerdo que una vez había una joven bien alta, de mi estatura casi, de familia adinerada. Ella había sido cristiana, pero se fue a los Estados Unidos y no sé qué le pasó en la cabeza, que comenzó a invocar a los espíritus malos, y los espíritus se le metieron, unos demonios terribles. Y esa joven, cuando llega al Perú, los demonios le hacían gritar y abría la boca como un cocodrilo. ¿Y sabe qué? Los demonios que tenía esta mujer imitaban las voces
incluso mi voz. Yo le reprendía al demonio y el demonio hablaba con mi voz igual. Cómo imitaba la voz, casi exacta. Imitaban las voces. Que el Señor reprenda. Pero no es de asombrarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Pero vea que en medio de tanta maldad en la cristiandad, Dios mira que en medio de las iglesias cristianas, de los grupos cristianos, hay un pueblo fiel. Hay un pueblo que le adora, que le alaba, que vive en pureza, que no ha sido arrastrado por el jezabelismo, por la idolatría, por el sensualismo, por la politiquería. No ha sido envuelto. Y dice, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, que no tienen esa doctrina satánica y no han conocido las profundidades de Satanás, yo les digo, no les voy a poner más carga, no les voy a dar más regla, más mandamiento. No los voy a aplastar para que sean súper santos y súper espirituales, no. Sino les pido únicamente que sigan fieles, que sigan santos, que no se corrompan, que no retrocedan, que retengan lo que tienen. Y todavía en la tierra, hermano, han pasado 2000 años que Satanás llevó a su hija Jezabel a podrir la iglesia. Y ha logrado podrir y podrir. Pero le digo algo, mis amados, todavía hay un remanente fiel. Hay un pueblo santo. Hay un pueblo limpio. Y parte de ese pueblo limpio hemos venido aquí a este lugar a decirle a todos ustedes, nosotros no somos de la cristiandad que se le ha metido la maldad. Somos de los cristianos que nos hemos guardado, que nos hemos preservado con la gracia de Dios y con el poder del Cristo resucitado. Adorado sea Dios, adorado sea Cristo. Y al que venciere, dice Cristo, y guardare mis obras hasta el final, yo le voy a premiar dándole autoridad sobre las naciones de la tierra un día. Y las gobernará con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo le recibió de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor Jesucristo te dice a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir envolviéndote con el cristianismo hipócrita mundanal? ¿O vas a volverte un cristiano fiel y santo? ¿Vas a adorar a los demonios? ¿O vas a adorar al único Dios? ¿Vas a vivir en santidad? ¿O vas a vivir en pecado? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a vencer o te vas a dejar vencer? Y si tú vences, un día yo te daré autoridad sobre las naciones de la tierra, porque llega hermano en un futuro muy cercano que todos los países de la tierra van a estar bajo el mando de Jesucristo, y los hijos de Dios son los que van a estar como autoridades sobre todos los moradores de la tierra. Y los moradores de la tierra que van a ser gobernados van a ser gente que adora y que ama y que sirve a Dios. Quiero decirle una noticia a todos ustedes: todos los malvados de la tierra, si no se arrepiente, Dios los va a destruir. Los va a lanzar a cama, y a otros los va a lanzar a la tumba, y a otros al lago de azufre. Y solo van a sobrevivir los que se ponen del lado de la bondad, de la justicia y de la limpieza. Pero Dios es tan amoroso, pero tan amoroso, tan misericordioso, que aunque tú has estado del lado de la maldad, Él te dice: yo te doy la oportunidad de que el día de hoy te pongas del lado de la bondad, de que el día de hoy te pongas del lado de la justicia, te pongas del lado del remanente fiel, que salgas de esa masa enorme de cristiandad llena de maldad, llena de pecado, llena de idolatría, y que te pongas del lado de los verdaderos hijos míos, de los que me adoran. Pastor, ¿y quiénes son los verdaderos hijos de Dios sobre la tierra? ¿Los que se llaman evangélicos? No, porque hay muchos que se llaman evangélicos, se llaman pero no lo son. El verdadero pueblo de Dios es aquel que vive el evangelio,
y que predique el evangelio y que ame el evangelio y que conoce el evangelio. Y el evangelio es la palabra de Dios, no son las reglas inventadas por una religión. No, es verdad que hay sectas falsas, engañadoras, que se llaman evangélicos. Hay cantidades. Se llaman pentecostales, se llaman cristianos, se llaman hijos de Dios, pero son sectas. Sectas, nidos de serpientes, como dice Apocalipsis, sinagogas del diablo, templos de la oscuridad. Pero tú que me oyes en este lugar público, y tú que me oyes a través de la televisión o de la radio, hoy es un día que hay que tomar la decisión. ¿Te vas a quedar como un apañador de lo malo? Y dice, sí, pastor, yo me he dado cuenta que mi religión está llena de pecado, de vicio, de injusticia, pero ¿qué voy a hacer? Solo me queda mirar. El Señor te dice, eres un apañador. Tú tienes que salir en medio de ellos y denunciar la corrupción que hay allá adentro, porque si tú no lo haces, tú eres cómplice. Y aunque tú quieras justificarse, el cómplice tiene culpa, y tiene gran culpa. Así que despiértate tú que duermes, y levántate los muertos, y te alumbrará Jesucristo. Escápate del fuego eterno, escápate de la red consumidora, invoca el nombre del Señor, clama al Dios del cielo. Hoy es el día que tienes que tomar la decisión. ¿Vas a seguir con el alcohol? ¿Vas a seguir con la droga? ¿Vas a seguir con la marihuana? ¿Vas a seguir con la mujer ajena? ¿Vas a seguir revolcándote con una mujer y con otra? ¿Vas a seguir siendo cliente del prostíbulo? ¿Vas a seguir revolcándote en la prostitución? ¿Vas a seguir con esas ideas de desviación sexual? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No quieres escapar? ¿No quieres librarte? El Señor tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido, listos para aplastar la maldad. ¿Qué vas a hacer? Este mensaje no es del apóstol Juan, ni es del servidor Eduardo Macías, ni de ninguno de los varones que sirven a Dios que están aquí presentes. Este es un mensaje legítimo, auténtico del Señor Jesucristo. Algunos se han quedado asustados. ¿Cómo Jesús puede hablar así, que va a castigar? Pero Jesús es misericordioso, pero tampoco tendrá por inocente al culpable. Él es el manso cordero, pero es el león de la tribu de Judá que castiga la maldad. Arrepiéntete el día de hoy, arrepiéntete ahora, deja de hacer daño, no seas terco como Jezabel. Lo más probable que Jezabel cayó en cama y luego murió y descendió a las llamas eternas. El Señor le dio la oportunidad y ella no aprovechó la oportunidad. Desgraciadamente sus hijos tuvieron que sufrir del furor del Dios Todopoderoso. Nuestra descendencia, y sobre todo de aquellos que han abandonado al verdadero Dios, tendrán que sufrir cosas terribles que han de acontecer sobre la tierra. Cristo lo dijo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Los océanos rugirán espantando a las multitudes. El sol quemando y pudriendo la piel, produciendo un dolor que se revolcarán del dolor, le rechinarán los dientes y un hedor, una peste insoportable. Y todo eso vendrá sobre todos los descendientes del jezabelismo, de la mundanalidad religiosa, de la falsedad religiosa. Pero el Señor dice, arrepiéntete, líbrate de la gran tribulación que viene, escapa por tu vida. Ven a Cristo, Él es la puerta de las ovejas, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la luz del mundo. Sal de la oscuridad y refúgiate en la luz de Cristo. Escapa de las llamas eternas. ¿Quién te enseñó a huir del fuego eterno?
porque no hay manera de evadir el fuego eterno. Nadie puede escaparse. La única manera de librarse de eso tiene nombre, y ese nombre es el de Jesús. Arrepiéntete el día de hoy, humíllate el día de hoy, no digas no, 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 y te pones duro como un tronco, duro como una piedra. Deja de ser falso, deja de ser hipócrita, deja de ser engañador. La Virgen María está en el cielo adorando a Dios. San Pedro y San Pablo predicaban lo que yo les estoy predicando, y San Juan fue el que dio este mensaje hace 1900 años atrás, y ese mensaje no ha cambiado. Dios repudia la idolatría. Dice Romanos que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, sino que se envanecieron, se entontecieron en sus razonamientos, y su necio, su torpe corazón fue entenebrecido, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, venerando, dando culto a las criaturas, a los santos, a los apóstoles, a los profetas, a los ángeles, a la Virgen y aún a los animales, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, depravada, para hacer cosas que no convienen. La maldad, amados hermanos, se metió hace 2000 años en la iglesia de Tiatira, personificada con esta mujer llamada Jezabel. Era una mujer real, no una mujer simbólica, y el daño que hizo fue un daño real. Pero así como la maldad se metió en esa iglesia de Tiatira durante estos 2000 años de historia del cristianismo, la maldad del jezabelismo no se ha desaparecido, sigue ahí, llenando los corazones de idolatría, cegándolos con la brujería y pervirtiéndolos con las inmoralidades sexuales. Pero así como en Tiatira, en medio de esa cristiandad, había un grupo de cristianos santos y fieles, el Señor te invita a que seas parte de ese grupo. Y si tú quieres ser parte de ese grupo, levanta tu mano el día de hoy delante del Señor. Levanta tu mano y ponte de pie. Y vamos a orar en esta noche. Y te voy a pedir que vengas aquí, adelante. Y voy a pedir a las sillas que están adelante que las remuevan, que las saquen. Ven aquí adelante, ven. Ven, vamos a orar. El Señor te está llamando a ti. Él te está llamando a ti, porque tú eres importante para Él. El Señor te está llamando, ven. Ven, apúrate, no te quedes por allá atrás. No converses con nadie. No compres nada. No salgas al baño. No te distraigas. Este es el momento más valioso de tu vida. La maldad se ha metido en la iglesia. El pecado se ha metido en la religión. Pero Cristo te dice, ven. Muchas gracias por ver este video y no olvides de compartir y comentar este mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro próximo video.